Us heu preguntat mai qui són les dones que canvien el món en el camp de la ciència i la tecnologia? Quins projectes lideren ara mateix aquestes dones? Quins són els seus referents? Com s'han obert camí per liderar en un sector on la bretxa de gènere és del 80% en el millor dels casos? Com s'ho fan per conciliar i per crear la seva pròpia empresa? Si m'acompanyeu, us les presento. Són les guanyadores dels Premis FIDEM 2020. Avui ens acompanya la Mavi Sánchez Vives, una de les investigadores més prestigioses del cervell humà, que també és empresària i innovadora. Mavi, benvinguda. Hola, Clara. El primer que haig de preguntar-te és quin és el teu superpoder? Bueno, ya me gustaría mucho tener un superpoder, pero si tengo alguno, es uno que ahora se oye mucho, está como de moda, que es la resiliencia, que es, bueno, que no me vengo abajo fàcilmente, la verdad. Doncs els temps que corren, la resiliència, ara tu deies, està de moda, està de tendència, però és allò que ha permès, sobretot, és molt femenina la resiliència, no? S'associa molt no? Allò de dir, vinga, i com més te'n passen, més aguantes, no? Mavi? Pues sí, 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 la verdad. Mavi, el teu currículum és impressionant, fas moltes coses. Jo et demanaria, si em pots explicar, en paraules entenedores, què fas exactament? Què estàs fent? Pues mira, yo soy neurocientífica, estudio cómo funciona el cerebro. En general, digamos, he pasado por distintas etapas, estudio cómo se generan los patrones de actividad cerebral, estudiaba percepción y hace ya bastantes años entré en contacto con una tecnología que es la realidad virtual. Me pareció que era una tecnología que tenía un gran potencial para entender mejor cómo funciona el cerebro y a partir de aquí pues empecé a utilizar la realidad virtual, un aspecto en concreto que es cómo representamos nuestro propio cuerpo en realidad virtual y de ahí surgieron diferentes aplicaciones que utilizan esta técnica de representación corporal en realidad virtual y que son de distintos ámbitos, principalmente aplicaciones en el ámbito médico, en rehabilitación física, en tratamiento de dolor, pero también en el ámbito psicológico como una tecnología que nos permite mejor ponernos en la perspectiva de los demás, rehabilitación también de comportamiento, concretamente de conductas violentas, etc. Mavi, tu formes part del Human Brain Project, que és la iniciativa europea per l'estudi del cervell. Aquesta és l'evidència, aquest projecte, que hi ha una nova manera de treballar amb neurociència més col·laborativa, fent xarxa, fent coses que potser fins fa un temps enrere no passava? Bueno, efectivamente, o sea, el proyecto del cerebro humano europeo surge de una necesidad que de hecho se da en todo el mundo a la vez y hay muchas iniciativas en todo el mundo de estudiar, de poner un foco especial en el estudio del cerebro, no solo por conocer el cerebro, que ya es algo muy importante para nosotros, para los seres humanos, sino también por la enorme prevalencia que hay de las patologías neuropsiquiátricas, ¿no? O sea que es muy importante estudiar el cerebro, surge esta necesidad y existe ahora mismo esa posibilidad de hacer un trabajo muy colaborativo. ¿Por qué se puede ahora? Bueno, se puede porque ahora, por ejemplo, hay los recursos computacionales para adquirir enormes cantidades de datos, para hacer grandes plataformas que nos permitan compartir estos datos, etc. Entonces, es un trabajo que sí que se basa bastante en la colaboración y coordino un paquete de trabajo sobre las redes que subyacen a la cognición y a la conciencia, en el que hay 38 instituciones europeas. Y sí es un proyecto muy colaborativo, es decir, aunque los científicos
en general, por un lado, somos bastante competitivos y creo que eso es importante, que exista esa competición, pero por otro lado, pues es muy importante colaborar porque hoy en día la ciencia en realidad ha de ser siempre muy, muy multidisciplinaria. És inevitable preguntar-se, a més, amb tot el que estàs estudiant, Mavi, la petjada que deixaran al cervell, tot el que estem vivint ara, no? Perquè es parla molt de la crisi sanitària, però el que més preocupa i el que més ens afecta és aquesta part emocional, és tot allò que fèiem que no podem fer, no? Que afecta les nostres relacions, la nostra manera de ser més profunda, no? Com a éssers humans, i que ja adverteixen molts experts que això sí que ens deixarà una petjada que haurem de saber resoldre d'alguna manera i que eines com les que tu treballes, Mavi, segurament ens podran ajudar. Pues sí, la verdad es que es un tema que hemos estado pensando. Hay una preocupación por, bueno, por lo que puede conllevar de depresión, incluso de tener un problema parecido al síndrome postraumático en cierta manera. Hay un problema de soledad de muchas personas también. Entonces, sí, es el tipo de tecnologías hemos considerado cómo pueden contribuir, ¿no? Mediante el uso de la realidad virtual. De hecho, la realidad virtual pues, permite, por ejemplo, no solo proporcionar herramientas terapéuticas, sino también, por ejemplo, crear espacios compartidos en el que la gente está en un mismo espacio virtual y es, bueno, sí, es un ámbito de interés ahora sí. La virtualitat, que no és el mateix que el contacte, no? Que ara tant trobem a faltar, però que ens ajuda, no? Com a mínim, no sé si enganyem el cervell, Mavi, tu m'ho diràs millor, o quins són els processos que fan, no? Que aquesta realitat virtual ens ajudi a suplir aquest forat tan gros que deixa aquesta falta de contacte humà. Bueno, claro, yo creo que no hay comparación ahora mismo con lo que hubiera pasado antes de Internet, ¿no? Es decir, ahora el poder estar, aunque no estemos con amigos o con familia, pero el poder tener, como estamos hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, el poder tener teleconferencias, vernos, compartir actividades. Yo creo que cada día salen actividades nuevas que se pueden hacer, ¿no? Como compartir, ver un concierto a la vez, cenar a la vez. Es decir, no es comparable a lo que hubiera sido en una época antes de Internet, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo, pero en ese aspecto no estamos tan mal, ¿no? Mavi, parlem de quins són els teus referents i per què. És a dir, tots arribem i totes arribem a algun lloc perquè sempre hi ha algú que ens trobem en el camí, no? Que ens fa de mirall en el qual volem copiar d'alguna manera. Jo no sé si en el teu camí hi ha referents més masculins que femenins, quins són, si són de casa, si són de fora. La verdad es que no sabría decir quiénes son mis referentes. En mi juventud sí que, bueno, leí La vida de Marie Curie y más tarde como investigadora Rita Levi-Montalcini. Es decir, sí, es verdad que había menos referentes, si uno quería leer, había menos femeninos que masculinos. Claro, me gustaba mucho la vida de aventureros. En realidad, la investigación científica tiene mucho de aventura. También me hubiera gustado, eso es lo que me hubiera gustado ser, ¿no? Però no te podria dir un referente molt concret. Doncs què és el que fa que et decideixis per estudiar neurociència? És a dir, què és el que et connecta amb aquesta disciplina? De petita ja ho tenies al cap? Bueno, el dedicarme a la investigación, aunque de pequeña en realidad se me ocurrieron muchas posibilidades, muchas cosas, pero siempre es algo, es verdad, que me interesaba, pero quizá era demasiado distante o remoto, extraño, qué había que hacer para ser científico, ¿no? Y de hecho eso es algo, es una charla que he hecho muchas veces para niños o para jóvenes, porque mientras que puedes saber cómo puedes ser médico, cómo puedes ser abogado o otras cosas, pero nadie te dice qué hay que hacer para ser científico, ¿no? Entonces, digamos que me podía atraer, no era algo que me había planteado desde pequeña, y de hecho estudié medicina, pero después vi que me atraía más ir por dedicarme a la investigación y de hecho dejé totalmente el trabajo clínico, aunque es un lenguaje que conozco y que me siento cómoda en él, ¿no? Pero
pero me pasé completamente a la investigación y además a un campo de investigación en electrofisiología y tal, en el que generalmente ha habido muy pocas mujeres. Y bueno, esto tuve la oportunidad, me pareció reunía un poco todo lo que me interesaba, estudiar el cerebro, pero a un nivel muy mecanístico y me decidí a dedicarme a esto. I en aquest entorn masculí, que ja et trobes a la universitat, és a dir, en el moment en què tots sabem, no?, la manca de vocacions femenines que hi ha a les carreres STEM i com pesen també els estereotips de gènere, com comentaves molt bé, Mavi, sobretot amb les nenes, no?, que els hi resulten sempre per aquests estereotips molt poc atractives aquest tipus de carreres més científiques. Anem a PAMS. Aquest entorn masculí, com el gestiones? Quina relació tens? T'afecta en positiu o en negatiu a l'hora d'avançar amb la teva carrera? Perquè, bueno, de dones n'hi ha poques. Bueno, esto ha sido una experiencia que he tenido siempre, ¿no? Estar en muchísimas reuniones en las que muchas veces pues era la única mujer, ¿no? Esto me pasa y me sigue pasando en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo te afecta eso? Bueno, pues yo creo que tiene muchos aspectos y creo que todas las mujeres los conocemos en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, un aspecto muy curioso es que con las mujeres siempre somos más junior, ¿no? Esto siempre somos, hasta que realmente te haces mayor, siempre somos más junior. Te pasa mucho el que se considera que la mujer debe ser la estudiante, debe ser la más joven, aunque vayas a veces con tu estudiante o con tu postdoc, incluso es un chico, muchas veces se van a dirigir a él porque creen que él es el jefe, ¿no? Entonces este tipo de cosas pues lo hemos experimentado, yo creo que muchas mujeres con un trabajo de estas características. Y bueno, yo muchas veces la verdad es que he deseado casi ser un señor con barba y con una voz muy grave y muy profunda, porque creo que lo que dices siempre parece que es como mucho más importante, más serio, más, ¿sabes? Entonces, es algo puramente formal, es decir, la gente percibe como de más valor lo que va a decir alguien muy grande con una voz muy seria y tal. Y a veces he pensado, bueno, es que sería mucho más cómodo, sería menos esfuerzo. Creo que al final te oyen, te escuchan, pero hay siempre una especie de esfuerzo adicional, creo que hay que hacer, ¿no? Mavi, que algú com tu, o sigui, amb el currículum que tens, amb la bomba que ets, que digui que hauries de tenir barba, però el que dius té una lògica aplastant, és a dir, el nostre... Jo no sé si això també ho tenim gravat al cervell, perquè quan parlem d'estereotips, que ara ho comentàvem, no? És com les veus greus s'associen a credibilitat, les veus femenines que no tenen res més, que són més agudes, sempre és la fragilitat, la cosa que es trenca, la debilitat, com a component negatiu d'un lideratge que no té per què ser-ho, és a dir, no tenim per què tenir una veu així testosterònica per poder tirar endavant, però és molt gros que algú com tu, amb la carrera que tens, encara diguis això, Mavi, ens queda molt de camí per córrer. Bueno, la verdad que también he pensado, bueno, lo mismo deben pensar los hombres que son más pequeñitos también, ¿no? También tienen ese esfuerzo. O es algo que bueno, siempre hay una diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero es verdad que creo que en las mujeres siempre hay un poco ese pequeño esfuerzo adicional, que lo hay con otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, pues la raza o puede ser incluso el país del que eres, ¿no? Todo eso también no es igual para todo el mundo, está claro. Has tingut més obstacles, creus tu, pel fet de ser dona? Ara parlaves que et facin més cas a les reunions i tot això que forma part d'aquests clixés de gènere, però quan parlem de sostres de vidre, d'avançar, de tenir càrrecs, de tirar endavant, t'has sentit mai allò de dir, ostres, haig de pedalar el triple, no?, per arribar on un altre segurament hauria arribat amb menys esforç, no?, parlant dels homes en aquest cas. Bueno, yo creo que en España, por ejemplo, la carrera académica, que es o sea, la carrera académica, digamos, funcionarial, yo creo que no es, de hecho, pese a la idea que se puede tener al ser un país del sur, que muchas veces se considera más machista, etcétera,
yo en este aspecto no he visto que fuera un país en el que sea especialmente difícil en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, creo que en otros países más nórdicos hay incluso más dificultad en este sentido. Digamos que me he encontrado más, bueno, puedo poner un ejemplo interesante y es el tema de las conferencias en los congresos, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo hay una política en la que yo he contribuido también en lo que he podido en los comités, etcétera, en la que se intenta evitar el que todos los conferenciantes sean hombres. Eso es muy importante porque aunque hay muchas mujeres científicas, por ejemplo, si siempre los conferenciantes son hombres, son los que más se conocen y luego es muy difícil pensar un conferenciante que no sea un hombre. Entonces, ahora mismo en las distintas sociedades científicas se está evitando el que sean, bueno, se intenta que todos los conferenciantes haya una participación equilibrada o no, pero por lo menos que haya una representación, ¿no?, femenina, y esto hace que se va conociendo, se va dando más visibilidad a esas mujeres y se evita el problema de que simplemente es que a nadie se le ocurre qué mujer se puede invitar, ¿no? Es muy difícil. Vamos a pensar a qué mujer se puede invitar porque en los últimos años solo hemos escuchado hombres y por lo tanto se les conoce más, ¿no? Entonces, bueno, hay ese tipo de dificultades y luego hay uno que es obvio, que es el tema de los salarios, ¿no? Que creo que es algo que se conoce, parece que ahora a nivel de empresa y tal es algo que se va a corregir, pero es verdad que siempre parece que el tiempo de las mujeres vale menos. Yo creo que esa es una idea que yo incluso la he percibido, por ejemplo, con conferencias, por ejemplo. Siempre parece que las mujeres, el tiempo de la mujer o el esfuerzo de la mujer o el conocimiento, pues tiene un coste menor. Esto es algo que está un poco internalizado, ¿no? Quants conceptes que has tret ara, És molt important la presència pública de les dones, no? Perquè aquesta invisibilitat, sobretot, i més encara, no? Quan parlem de les carreres STEAM vinculades a la ciència, a la tecnologia, fa que sembli, si no estem a la palestra pública, com deies molt bé, Mavi, fa que sembli que no existim. Llavors, si no existim, no, és com un peix que es mossega la cua. No podem ser referent per totes aquestes nenes, i nens també, però sobretot nenes, que potser es voldrien dedicar al món científic. No? Tenim un problema molt gran, Mavi, que el coneixes molt bé, que és la falta de vocacions femenines. Hi ha un gap de gènere importantíssim en les carreres STEM del 80% o més, en casos concrets, i hem d'aconseguir, no sé com, potser tu tens alguna idea, no? Però fer que aquestes nenes, aquestes noies, els hi resulti atractiva la ciència i la tecnologia, que s'hi apuntin, perquè tenim el perill de les dones una altra vegada perdre el tren, en aquest cas, de la quarta revolució industrial, i no ens ho podem permetre. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí es también una incógnita, ¿no? Yo creo que los estudios revelan que realmente no hay diferencia en capacidad, ¿no? Es más una diferencia en interés. Entonces, ¿por qué no tienen las niñas ese interés? Lo han asociado a una serie de estereotipos, pero una evidencia de que es algo, digamos, con una gran influencia cultural es que si nos fijamos lo que pasó, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, y de hecho es algo que todavía dura hoy el efecto en países de este entorno, es que había muchísimas mujeres, muchísimas más mujeres dedicadas a este tipo de carreras STEM. Es decir, era muy frecuente porque culturalmente era algo normal que las mujeres hicieran este tipo de carreras y esto es algo que perdura hasta hoy en día. Creo que es una evidencia de que es algo cultural y que realmente se puede estimular ese aspecto que yo además creo que es extremadamente positivo para las propias carreras porque se introduce una riqueza y una variedad que es muy rica en sí. Entonces, yo creo que también las niñas se ven sometidas a lo que vemos. A mí me sorprende que sale Angela Merkel o sale Kamala Harris y se comenta su ropa y su bolso. O sea, no entiendes por qué pasa esto. Es que realmente se transmite esto, ¿no? De las mujeres invariablemente se comenta la ropa que llevan puesta y de los hombres no es algo que escuches jamás, ¿no? Entonces,
yo creo que es algo que se puede fomentar sin lugar a dudas. I hi ha un altre tema important quan parlem de les dones i és la corresponsabilitat. De fet, el Premi FIDEM que reps, Mavi, com a cofundadora de Virtual Bodyworks, és precisament a la corresponsabilitat, no? Allò que fa que hi hagi un repartiment equitatiu en tot, no només amb les feines de la casa, no? Sinó amb els fills, amb l'aportació que es fa, amb qui renuncia, no? Qui fa la baixa laboral per maternitat o per paternitat. Tot això és molt important per aconseguir una societat en què les dones puguin avançar. Parlem d'igualtat, però també parlem d'equitat, en aquest cas. Bueno, yo en mi caso concreto decir que prioricé durante bastante tiempo mi carrera por encima de la familia, no porque me lo impusiera nadie ni porque crea que es lo que debo hacer, sino porque realmente era lo que más me apetecía, ¿no? Pero llegado el momento, pues yo creo que es muy importante tener la pareja adecuada si quieres tener una familia y prefiero no tanto a dividir perfectamente todas las cargas domésticas, sino también a alguien que respete cómo eres y lo que quieres hacer, ¿no? Y bueno, es difícil, o sea, no hay recetas mágicas, desde luego, para tener una familia y para conciliar hay que tener ese apoyo, que creo que es muy importante. Y bueno, y yo he priorizado también en la maternidad lo que a mí me ha parecido más importante. Es decir, la verdad que no he sido una madre que va a todas las funciones del colegio como una elección mía, sin embargo, pues mi hija está orgullosa de lo que hago. Tengo una hija de 12 años que le interesa mucho, quiere hacer una carrera STEM y que curiosamente, pues el otro día me decía, ¿cómo puede ser que Kamala Harris es la primera vicepresidenta o va a ser la primera vicepresidenta de Estados Unidos? Porque claro, en su mundo, en su cabeza, debería haber habido la mitad de presidentas, la mitad de vicepresidentas, es decir, no cabe en su cabeza otra cosa. Yo creo que eso es como una niña del mundo, ¿no? Mavi, aquí et tenim avui com a empresària, perquè FIDEM és una fundació d'empresàries i emprenedores. De fet, tu ets empresària, cofundadora de Virtual Bodyworks. Explica'ns d'on ve el teu esperit emprenedor. Mavi, com es passa de la investigació a l'emprenedoria i a crear una empresa, en aquest cas, en camp científic? Pues mira, esto viene de una cierta frustración de que estábamos desarrollando y participábamos en proyectos y se hacían cosas estupendas en investigación que eran muy útiles, que podían ser muy útiles para la sociedad, pero que si no había una forma de explotación o si no se desarrollaba una empresa, pues nunca llegaban a la gente. Y de esa idea de decir, bueno, pero es que fíjate, hemos llegado, se ha desarrollado esta aplicación que puede ser muy útil, etcétera, pero nunca llegaba a la gente porque se quedaba en la fase de desarrollo, ¿no? Y de esta especie de frustración de que esto no puede llegar más allá, no se puede desarrollar, no puede llegar a todo el mundo, pues de ahí llegó la idea de hacer una empresa, lo cual pues para científicos es una tarea muy difícil porque realmente no es tu mundo y es muy complicado, ¿no? I ara et sents, amb la trajectòria que ja tens com a empresària, si tinguéssim una balança, no?, entre científica i empresària, com estaria aquesta balança? No? Al principi doncs, devia estar molt així, però ara com ho portes? Bueno, realmente todos los aspectos de empresa yo creo que los tiene que llevar gente que sepa de empresa porque realmente es una forma de funcionar diferente, hay que ser un profesional en eso también, ¿no? Y hay que confiar y hay que saber delegar, digamos, en la parte que es de empresa y los que tenemos la formación más científica, pues estar para todo lo demás. Yo creo que
todo lo que sea generar ideas para resolver problemas y tal, esto sí que puedo contribuir y me gusta, pero hay una parte, digamos, que es más la más empresarial, que no soy yo la que se ocupa de esto, digamos. Bueno, també és una feina d'una bona emprenedora buscar un bon partner, no? De dir, jo soc bona amb això i em busco... perquè hi ha moltes coses que t'atabalen de vegades. Busco un bon partner o una bona partner, no? Per fer tàndem, en aquest cas, empresarial. Què és el que més valores, Mavi, de la teva feina? Bueno, lo que más valoro y lo que más me gusta es poder inventar y poder tener ideas nuevas e inventar soluciones nuevas, soluciones a problemas y poder llevarlo a la práctica. A mí eso es lo que más me gusta. Parlaves al principi, jo et preguntava quin era el teu superpoder, em parlaves de la resiliència, que està molt bé, sobretot els temps que corren. Quins altres adjectius et defineixen? Si n'hi haguessis de posar algun més en aquesta saca, quin hi posaries? Bueno, por supuesto, solo te diré positivos. Això és molt de màrqueting, eh? Bueno, soy optimista por naturaleza, o sea que no sé si tiene un valor especial. Soy entusiasta y me gusta lo que hago y soy... no soy alguien extremadamente organizado, pero creo que dentro de esto puedo hacer bastantes cosas a la vez y me gusta. Y siempre intento disfrutar con lo que hago, es decir, cualquier tipo de trabajo va a tener aspectos que nos apetecen menos, y es así, pero siempre me gusta pasarlo bien en la medida de lo posible y me gusta... sí, esto creo que es lo que más me define. Sí. Y bueno, y como te decía, hablando de esa resiliencia, es verdad que tengo la suerte de que no me vengo abajo. Es decir, cuando algo sale más, pues casi me da más ganas de seguir, ¿no? Un poco cabezonería podría llamarse también. Bueno, hi ha les dues parts, no? La cabezoneria que deies tu i la buena, que és la tenacidad, no? La tenacitat de dir, venga, vamos a ello, no? Que està bé, que és la part positiva d'aquesta tossuderia que moltes vegades surt, però és el que ens fa tirar endavant. Mavi, ets una de les més prestigioses investigadores del cervell humà, i ho deia al començament de l'entrevista, i això és un dato no subjetivo, sinó que objetivo. La pregunta que et faig gairebé a punt d'acabar l'entrevista és fins on vols arribar? Perquè jo com a ésser humà m'agrada, voldria saber fins on vols arribar, què et queda per fer, perquè segurament influirà en aquest nostre futur, en com es desenvolupin moltes coses molt interessants per nosaltres. Bueno, no tengo una meta muy concreta, predefinida. Me gusta siempre estar abierta a las oportunidades, ¿no?, que pueden surgir. Me interesa seguir trabajando en lo que trabajo, en realidad virtual, en el estudio del cerebro, pero también veo que es muy importante contribuir al desarrollo de una mentalidad científica en esta sociedad, ¿no? O sea, creo que realmente con la pandemia, con el coronavirus, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Uno, de lo fundamental que es que tengamos una economía en la que haya un sitio importante para la investigación y para el desarrollo, pero también que exista una mentalidad científica. Es decir, muchas veces vemos que la falta de esa mentalidad científica pues trae muchos problemas, y creo que hay que contribuir a ello, a que la sociedad pues recupere. Yo creo que en cierta manera quizá hay un cierto deterioro en este aspecto. Yo creo que hay que contribuir a desarrollar esa mentalidad científica en toda la sociedad, sí, y especialmente, por supuesto, en los más jóvenes. I tant, que torni, diguem, que la ciència torni a ocupar el lloc, no? Que si tu mires al llarg de la història, no?, el lloc que ha ocupat la ciència i els científics, i és veritat, no?, que darrerament, els últims temps, així va la humanitat també, no? Moltes vegades, quan
I es dius, per favor, ¿dónde están los científicos? No? Perquè bueno, aquí, sobretot això, el que comentàvem, no? Si volem veure una part positiva en aquesta pandèmia que encara estem patint, és que heu passat a primer pla els personatges científics que ni coneixíem, que ni sabíem que existíem, epidemiòlegs, de tot, no? D'alguna manera han recuperat, entre cometes, perquè vas encara prima en decisions més polítiques que científiques, però sí que s'ha recuperat d'alguna manera això. Mavi, pregunta superideal de la muerte. És a dir, si ara et dono una vareta que et donés el poder de canviar el món, què canviaries primer? Bueno, es muy difícil y muy impensable, pero bueno, yo lo más básico y lo principal que veo es que me gustaría cambiar que todo el mundo tenga acceso a agua potable y que todo el mundo tenga acceso a comida, a las necesidades básicas. Eso creo que es el paso número uno. Y un poco, bueno, yo creo que algo que también nos tendríamos quizá que plantear tenemos una economía que está muy basada en un consumo desaforado, en usar y tirar. Creo que esto es un aspecto que no es positivo, sabemos que no es positivo para el planeta, quizá habría que pensar una forma mejor de vivir que no esté tan basada en el consumo de usar y tirar continuamente y hacer otro tipo de cosas también. Mavi, per acabar aquesta entrevista t'haig de fer una pregunta obligada, que és que què representa per tu aquest Premi FIDEM a la corresponsabilitat que has rebut com a cofundadora de Virtual Bodyworks? Bueno, es un reconocimiento que agradezco mucho. Creo que me gusta especialmente que venga de una fundación de mujeres, ¿no? Que es importante. Y también, bueno, creo que también valora el desarrollo y la investigación en realidad virtual y me parece que es muy importante y lo agradezco mucho. Doncs Mavi Sánchez Vives, que, com us dèiem, una de les més prestigioses investigadores del cervell humà del món, empresària, innovadora i moltes altres coses que hem descobert en aquesta entrevista i flamant guanyadora del Premi FIDEM a la corresponsabilitat com a cofundadora de la seva empresa Virtual Bodyworks. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista. Una abraçada, Mavi. Muchas gracias, Clara.